Muy buenos días, señores estudiantes. Comenzando con la parte final de lo que corresponde a los estados de agregación de la materia, parte final donde vamos a recordar un poco lo que hemos hecho en la clase anterior, donde vimos que los estados básicos, líquido, sólido, ahora vamos a tratar al estado gaseoso, pero también vimos que por las variaciones de temperatura y de presión es de que se da la transición de los diferentes estados. Por ejemplo, el estado líquido, cuando hay una disminución de la presión y un aumento de temperatura, genera el gas. A su vez, cuando este líquido sufre procesos de enfriamiento, pasa al estado sólido. Ahora vamos a tratar lo que constituye el estado gaseoso. Este estado se caracteriza básicamente por la distribución que tienen sus partículas en el sistema y normalmente se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un sistema. Al aumentar la temperatura, sus átomos que lo conforman se encuentran libres y son capaces de ocupar el mayor espacio que el recipiente les puede permitir. Y al tener mayor espacio libre, tienen la capacidad de comprimirse, y por lo tanto su volumen va a variar mucho. Tiene la característica fundamental es presentar una estructura molecular desordenada, donde las moléculas se encuentran lo más separadas posibles, existiendo un gran espacio vacío entre molécula y molécula. Las características generales de este estado y es que las moléculas se encuentran no unidas, poseen mucha libertad de movimiento. Las fuerzas principales que interactúan son las fuerzas de Van der Waals, que propiamente son despreciables debido a que las moléculas se encuentran muy separadas. Y también en cuanto a la forma, no tienen la forma del recipiente que las contiene y no tienen tamaño porque ocupan el volumen del recipiente en los que están. El choque que se genera de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contiene genera lo que se conoce con el nombre de presión. Dentro de las propiedades de la naturaleza las hemos abreviado de la siguiente forma, de que hemos indicado que las presiones de un gas se debe al choque y rebote de las moléculas con las paredes que contiene. Si la presión es alta, entonces su relación es en función inversa a la presión, el volumen baja. Si por el contrario la presión baja, el volumen se incrementa. Por lo tanto, el volumen es una función que depende de la presión. Por el contrario, también existe una relación entre el volumen con la temperatura y este tipo de relación es una relación directa. Todo este comportamiento da lugar a un conjunto de leyes establecidas en donde se observa que el volumen es una función que depende tanto de la presión como de la temperatura. Eso da lugar a que se establezca una ecuación de estado que se enmarca dentro de la Ley General de los Gases Ideales y esta ecuación de estado es PV igual a nRT, donde P es la presión del gas ideal, el volumen, el número de moles, este R es el valor de la constante universal de los gases, que es un valor único para cualquier sistema, y la temperatura absoluta. Una vez vistas las propiedades generales de lo que constituyen los gases, vamos a pasar a observar o a conocer un poco acerca de los nuevos estados caracterizados. Este es un estado, el estado plásmico, que es considerado ya el cuarto estado de la materia y tiene como peculiaridad principal de que su estructura está conformada básicamente por gases en estado ionizado. Este se alcanza normalmente cuando se tiene temperaturas y presiones extremadamente altas. Entonces, en un plasma la estructura o el estado en que se encuentran sus partículas es en estado iónico. ¿Qué características presenta un plasma? En primer lugar, es el más abundante del universo, debido a que tiene una cantidad muy elevada de energía, hace que las colisiones sean muy violentas, dando lugar a que los electrones sean despedidos de la estructura del núcleo. Tiene las características de ser conductores de la electricidad y repito, el plasma es un estado parecido al gas, pero su estructura está formada por
iones, que son partículas que tienen carga. Ejemplo de esto son el Sol, la ionosfera, las luces fluorescentes, las luces UV. Tenemos diferentes tipos de plasmas. Tenemos los plasmas espaciales y astrofísicos. El gran ejemplo es las estrellas, el Sol, que están constituidos precisamente o se encuentran en estado plasmático. El viento solar es uno de los plasmas espaciales mayormente conocidos, tales como la aurora boreal. Después, otro tipo de plasma importante es plasmas terrestres, que se encuentran en la ionosfera, en las auroras boreales, en los rayos, el fuego. Tenemos los plasmas artificiales, que son normalmente se generan en tubos fluorescentes, donde la materia es pulsada para la propulsión de cohetes con descargas eléctricas de uso industrial. El otro estado, el último estado que se ha caracterizado últimamente, es el que surge de una propuesta que Bose hace a Einstein acerca de un estado muy particular, y es en función a eso de que se establece y se comprueba la existencia de este nuevo estado. Es un estado que se caracteriza por presentarse a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es necesario incidir que ninguna tecnología a la fecha ha llegado exactamente al cero absoluto. La característica expresa que la materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Los átomos se encuentran confinados en una región del espacio. La interacción entre estos átomos es muy débil, pero sí son afectados por la gravedad. Se ha llegado a este estado con componentes como es el rubidio, el helio y el sodio. La característica fundamental de este estado es que se encuentra o presenta propiedades de superconductividad y superfluidez. Para alcanzar este estado de Bose-Einstein es necesario enfriar muchísimo los átomos. Hemos dicho que se llega a temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que equivale a decir a menos 273.15 grados centígrados. Y la característica principal es que bajo estas condiciones de temperatura, los átomos que presentan diferente estado de vibración, al llegar a la temperatura se forma una onda casi plana. En este punto las ondas de todos los átomos se superponen, formando una única onda, alcanzando el estado de Bose-Einstein, que se abrevia como B. Y hemos indicado que la temperatura, al ser una medida del movimiento de los átomos, si se quiere llegar a este estado concentrado, se tiene que pasar a un estado que se denomina estado profundo, que es cerca de los 3 Kelvin, y básicamente llegar a una temperatura muy cercana a lo que es el cero absoluto o los menos 273.15. Otro estado, el último que ha sido descubierto recientemente, pues, es uno que se conoce con el nombre del estado fermiónico. Es básicamente un sexto estado de la materia, donde esta investigadora Jean creó una sustancia enfriando una nube de 500.000 átomos de potasio 40 hasta llegar a menos de una millonésima de grado sobre el cero absoluto. Existe una relación entre los condensados de Bose, Einstein y los fermiónicos. En ambos compuestos se realiza o se llega a este estado a temperaturas muy bajas para formar, como único motivo para formar dicho estado. En un estado Bose-Einstein, los átomos son bosones, y en un condensado fermiónico los átomos son fermiones. La característica fundamental se da en que los bosones son interactuantes y digamos, se forman en función al número de electrones y protones. Para los bosones tiene que ser un número par, y para los fermiones tiene que ser un número impar. De tal modo que llegamos a la siguiente parte, donde se establecen el estado sólido, que son los estados reconocidos, los estados básicos, el estado líquido, el estado gas, el estado plasma, el estado condensado. Hasta ahora son los estados físicos que se han caracterizado. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí termina
la clase correspondiente a todo lo que es las propiedades de la materia.